Parte 6. Epistemología de la complejidad. Durante el intervalo que predeció esta discusión, he tenido dos problemas de complejidad a resolver. Uno lo he resuelto, el otro no. El primer problema era una restricción. Debía tratar de revisar todas las notas que había tomado durante las densas intervenciones de esta mañana mientras comía, porque al mismo tiempo tenía hambre. Pude resolver ese problema, no lejos de aquí, en un salón que está allí abajo. Elegí lulas greljadas, tomé bonjo verde. Desafortunadamente no pude resolver durante ese tiempo el segundo ejercicio de complejidad, es decir, a partir de todas las notas que había tomado, tratar de articular sin homogeneizar y respetar la diversidad sin hacer un puro y simple catálogo. Me encontré frente a este dramático problema entre el desorden y el orden, que es una restricción arbitraria impuesta sobre esa diversidad. Una vez más, el problema de lo uno y lo múltiple. No he tenido éxito. Doy como excusa el hecho de que no tenía mucho tiempo, pero tal vez la cuestión sea mucho más seria. Ante todo, creo que la necesidad misma del tipo de pensamiento complejo que sugiero necesita reintegrar al observador en su observación. Yo mismo estaba aquí totalmente sujeto y era totalmente objeto en vuestras manos. He tenido de esta doble situación una impresión muy excitante y un poco frustrante. Muy excitante porque no lo digo solo por hacer cumplidos. Todas vuestras intervenciones me han impactado por su inteligencia. Yo he participado en coloquios, debates, pero aquí todo lo que ustedes decían me importaba, me interesaba. Y aún más, tenía la impresión de que para mí eso podía serme útil no solamente para reflexionar, sino también, tal vez, para expresarme mejor. Debo decir también que todo esto me ha despertado el deseo de que tales experiencias se renueven, no solamente para mí, sino para otros que viven una aventura que de facto, sino de jure, lo lleva a atravesar las disciplinas, a emprender viajes por el saber. Creo que es importante que cualquiera que recorra este tipo de camino puede ser confrontado con gente a la que podamos llamar especialistas, que poseen una competencia precisa en un dominio y que esté dispuesto a tolerar sus críticas. Es también importante considerar lo que pudieran ser malentendidos. Los malentendidos. Ante todo, un primer tipo de malentendido. Repetidamente me ha parecido que tenía de mí la visión de un espíritu sintetizador que trataba de ser sistemático, global, integrador, unificador, afirmativo y suficiente. Se tiene la impresión de que yo soy alguien que ha elaborado un paradigma que sale de su bolsillo diciendo, he aquí lo que hace falta adorar, y quemad las antiguas tablas de la ley. Así, repetidamente, se me ha atribuido la concepción de una complejidad perfecta que yo opondría a la simplificación absoluta. Pero la idea misma de complejidad lleva en sí la imposibilidad de unificar, la imposibilidad del logro, una parte de incertidumbre, una parte de indecibilidad y el reconocimiento del encuentro cara a cara, final, con lo indecible. Esto no quiere decir, por otra parte, que la complejidad de la que hablo se confunde con el relativismo absoluto, el escepticismo estilo Feyerabend. Si empiezo por autoanalizarme, hay en mí una tensión, ya sea patética, ya sea ridícula, entre dos pulsiones intelectuales contrarias.
Está, por una parte, el esfuerzo infatigable por articular saberes dispersos, el esfuerzo por la consolidación y, por otra parte, al mismo tiempo, el contramovimiento que destruye todo eso. Repetidamente y por mucho tiempo he citado esa frase de Adorno, que volvía a citar en el prefacio a Ciencia con Conciencia: la totalidad es la no verdad. Frase maravillosa proviniendo de alguien que se formó evidentemente en el pensamiento hegeliano, es decir, moldeado por la aspiración a la totalidad. Creo que la aspiración a la totalidad es una aspiración a la verdad y que el reconocimiento de la imposibilidad de la totalidad es una verdad muy importante. Por eso es que la totalidad es, a la vez, la verdad y la no verdad. He leído un texto que decía que hay un hegelianismo disimulado en mis concepciones. Mi concepción en relación con ello es a la vez compleja y clara. Lo que me fascina en Hegel es la confrontación de las contradicciones que se presentan sin cesar al espíritu, y es el reconocimiento del rol de la negatividad. No es la síntesis, el estado absoluto, el espíritu absoluto. Ciertamente me gusta mucho integrar pensamientos diversos y adversos. Y aquí nuevamente ustedes dirán, he allí de nuevo ese deseo mórbido de totalidad, de abarcarlo todo, pero si tomo, pero si retomo lo que ya he dicho sobre la totalidad, a propósito de la frase de Adorno, he renunciado a toda esperanza de una doctrina y de un pensamiento verdaderamente integrados. Mientras que algunos ven en mí un mercader de síntesis integradoras, otros ven en mí una suerte de apologista del desorden, alguien que en ese sentido se deja desbordar por el desorden y que finalmente disuelve toda objetividad en el seno de la subjetividad. Efectivamente, el conjunto sería verdadero a condición de provincializar y de asociar, si se puede, mi gusto por la síntesis y mi gusto por el desorden. Es decir, si concebimos lo que es, en mí, una tensión trágica. Digo trágica no para posar como un personaje trágico, sino pero para plantear la tragedia del pensamiento condenado a afrontar las contradicciones sin poder jamás terminar con ellas. Aún más, para mí, ese mismo sentimiento trágico va parejo con la búsqueda de un metanivel en el cual podamos superar la contradicción sin negarla. Pero ese metanivel no es el de la síntesis lograda. Ese metanivel incluye también su brecha, sus incertidumbres y sus problemas. Somos llevados por la aventura indefinida o infinita del conocimiento. Otra fuente de malentendidos tiene que ver con una palabra que ha sido pronunciada, la palabra rapidez. Esta vez pienso que no se trata, tal vez, solo de la rapidez de mi escritura. Pequeña confesión, yo doy tal vez la impresión de escribir muy rápido, pero escribir me hace sufrir enormemente y yo rehago mis textos muchas veces. Lo que me aflige es que se tiene la impresión de que yo aprieto un botón y ¡hop! Saco 300 páginas. Quiero decir que eso no sucede así. La rapidez no es tal vez la rapidez de mi escritura solamente, es la rapidez de lectura de mis lectores, que es también la causa de ciertos malentendidos.
En lo que concierne a los malentendidos, no se trata tal vez de constatarlos solamente, de querer disminuirlos o reducirlos, sino también de interrogarlos. Y yo me pregunto, ¿por qué los malentendidos son tan durables y tan numerosos? No creo para nada que yo sea una víctima particular de malentendidos. Creo que muchos otros investigadores, pensadores, han sido víctimas de malentendidos todavía más graves. Una vez dicho esto, la fuente más profunda de malentendidos que me conciernen reside en el modo de compartimentar y de estructurar, de ventilar mis propios pensamientos, es decir, finalmente, en la organización de los elementos del conocimiento. Esto plantea el problema del paradigma, sobre el cual voy a volver. Les daré un ejemplo relacionado con las ideas políticas. Yo era, aún me considero, a la vez izquierdista y derechista. Digo derechista en el sentido de que soy muy sensible a los problemas concernientes a las libertades, a los derechos del hombre, a las transiciones sin brutalidad. E izquierdista en el sentido de que pienso que las relaciones humanas y sociales podrían y deberían cambiar en profundidad. Se me denunciaba entonces como confusionista, porque era evidente que en el espíritu de aquellos que me escuchaban no se podía ser más que o lo uno o lo otro. Querer asociar a ambas posiciones parecía imbécil, oportunista o perverso. Así es que siempre tengo la impresión de aparecer como un confusionista. Me dicen, ¿pero qué eres tú? Tú no eres solamente un científico, entonces eres un filósofo. Y los filósofos me dicen, tú no estás inscrito en nuestros registros. En efecto, yo debo asumir esta especie de interfase entre ciencia y filosofía, ni en una ni en la otra, pero yendo de una a otra, tratando de tal vez establecer para mí, en mí, por mí, una cierta comunicación. Estoy compartimentando en una categoría tal, entonces, que me sitúo fuera de las categorías. Esto me molesta más aún, cuanto que yo no compartimentalizo a aquellos que me compartimentalizan, más que como compartimentalizadores. Luego de esta introducción, un poco prolongada, es necesario tratar los problemas clave. Es muy difícil seleccionarlos, jerarquizar los temas y tal vez los pretemas que estaban por detrás de esta jornada. Esto es lo que voy a intentar, cada vez con más desorden. Trataré de situarme en mi lugar, en mi voluntad, de resituar lo que yo entiendo por complejidad, luego muy rápidamente lo que entiendo por paradigma y luego cómo es que yo concibo el problema sujeto-objeto. Voy a abordar estos nudos gordianos, pero les digo también que al pasar señalaré los puntos en los que yo creo debo reconocer insuficiencias y subdesarrollos dentro de lo que ya he escrito o producido. A mi lugar, a mi posición, puedo difícilmente nombrarla porque yo navego entre ciencia y no ciencia. ¿Cuáles son mis fundamentos? La ausencia de fundamentos, es decir, la conciencia de la destrucción de los fundamentos de la certidumbre. Esta destrucción de los fundamentos propia de nuestro siglo ha llegado al conocimiento científico mismo. ¿En qué creo? Creo en la tentativa de desarrollar un pensamiento lo menos mutilante posible y lo más racional posible. Lo que me interesa es respetar los requisitos para la investigación y la verificación propios del conocimiento científico y los requisitos para la reflexión propuestos por el conocimiento filosófico. Hablar de la ciencia. Cuando José Mariano Gago habló de la oposición entre los productores y los no productores de saberes, los vulgarizadores, pensé que hay, de hecho, muchas zonas intermedias y que la oposición no es tan rígida. Está el científico que reflexiona sobre la ciencia y que allí mismo, ipso facto, hace filosofía.
Jacques Monod ha escrito un libro sobre la filosofía natural de la biología. Están luego los historiadores de la ciencia, los epistemólogos y los vulgarizadores. A mí no me gusta que me digan, tú eres un vulgarizador. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque he tratado de discutir ideas en la medida en que creo haberlas entendido, sobre todo porque he tratado en la medida en que creía haberlas asimilado, de reorganizarlas a mi modo. Tomemos, por ejemplo, en mi primer volumen, la cuestión del segundo principio de la termodinámica. Debo decir que para mí los problemas de las ciencias físicas son los últimos en los que he penetrado, y en ese área tengo conocimientos no solamente superficiales, sino extremadamente lacunares. Una vez terminado ese volumen, me he dado cuenta que estaba el libro de Tonelat, que cuestionaba lo que yo pensaba era el consenso entre los termodinamistas. Pero lo que me interesaba era interrogarme acerca del sorprendente problema que nos legaba el siglo XIX. Por una parte, los físicos mostraban al mundo un principio de desorden, habiéndose el segundo principio vuelto un principio de desorden con Boltzmann, que tendía a arruinar toda cosa organizada. Por otra parte, al mismo tiempo, los historiadores y los biólogos, como Darwin, le enseñaban al mundo que había un principio de progresión de las cosas organizadas. Por una parte, el mundo físico tendía aparentemente a la decadencia y el mundo biológico tendía al progreso. Yo me he preguntado cómo es que ambos principios podían ser las dos caras de una misma realidad. Me he preguntado acerca de cómo asociar los dos principios, lo que ha planteado problemas de lógica y de paradigma. Es eso lo que me ha interesado mucho más que vulgarizar la termodinámica, lo que soy, por lo demás, incapaz de hacer. Quisiera también intentar justificar la misión imposible que parezco haberme propuesto. Sé que es imposible en términos de completud y de logro, pero no puedo, personalmente, aceptar las degradaciones y los destrozos que la compartimentalización y la especialización del conocimiento conllevan. El segundo hecho que me justifica ante mí mismo se sitúa a nivel de las ideas generales. Es cierto que las ideas generales son ideas huecas, pero no es menos cierto que el rechazo de las ideas generales es en sí mismo una idea general aún más hueca, porque es una idea hipergeneral que influye sobre las ideas generales. De hecho, las ideas generales no pueden ser eliminadas y terminan por reinar en forma oculta en el mundo especializado. Lo que es interesante acerca de la idea de los tematas de Holton o de los postulados ocultos de Popper es que los temata y los postulados son ocultos. Son ideas generalmente acerca del orden del mundo, acerca de la racionalidad, acerca del determinismo, etc. Dicho de otro modo, hay ideas generales ocultas en el conocimiento científico mismo. Esto no es ni un mal ni un vicio, porque ellas tienen un rol motor y productor. Yo agregaría que el científico más especializado tiene ideas acerca de la verdad, tiene ideas acerca de la relación entre lo racional y lo real, tiene ideas ontológicas sobre cuál es la naturaleza del mundo, sobre la realidad. Una vez consciente de ello, el científico debe mirar a sus propias ideas generales y tratar de comunicar sus saberes específicos y sus ideas generales. Yo no pretendo triunfar en una misión imposible. Busco descifrar un camino por el cual sería posible que hubiera una reorganización y un desarrollo del conocimiento. Llega un momento en el cual algo cambia y lo que era imposible aparece como posible. Así es que la bipedestación
parecía ser imposible para los cuadrúpedos. Es la historia de Ícaro. Evidentemente, en la caída de Ícaro, de Bruegel, el trabajador tenía razón en trabajar sin interesarse por el desdichado Ícaro que creía elevarse y caía lamentablemente. Luego, después de numerosos Ícaros, cada vez más evolucionados, vino el primer avión. Y hoy en día, el Boeing 747, que todos tomamos incluido eventualmente Ícaro. No se burlen demasiado de los Ícaros del espíritu. Limítense a ignorarlos como el trabajador de Bruegel. Ellos quisieran que saliéramos de la prehistoria del espíritu humano. Mi idea de que estamos en la prehistoria del espíritu humano es una idea muy optimista. Nos abre el porvenir, siempre a condición de que la humanidad disponga de un futuro. Enfoques en la complejidad. Quiero ahora, para situar aquello que quiero hacer, volver al gran hueso de la idea compleja. Diré ante todo que para mí la complejidad es el desafío, no la respuesta. Estoy en la búsqueda de una posibilidad de pensar trascendiendo la complicación, es decir, las interretroacciones innombrables, trascendiendo las incertidumbres y las contradicciones. Yo no me reconozco para nada cuando me dice que yo planteo la antinomia entre la simplicidad absoluta y la complejidad perfecta, porque para mí, en principio, la idea de complejidad incluye la imperfección, porque incluye la incertidumbre y el reconocimiento de lo irreductible. En segundo lugar, la simplificación es necesaria, pero debe ser relativizada. Es decir, que yo acepto la reducción consciente de que es reducción y no la reducción arrogante que cree poseer la verdad simple por detrás de la aparente multiplicidad y complejidad de las cosas. Por lo demás, en el segundo volumen, el método, he dicho que la complejidad es la unión de la simplicidad y de la complejidad. Es la unión de los procesos de simplificación que implican selección, jerarquización, separación, reducción, con los otros contraprocesos que implican la comunicación, la articulación de aquello que está disociado y distinguido, y es el escapar de la alternativa entre el pensamiento reductor, que no ve más que los elementos, y el pensamiento globalista, que no ve más que el todo. Como decía Pascal, tengo por imposible conocer las partes en tanto partes sin conocer al todo, pero tengo por no menos imposible la posibilidad de conocer al todo sin conocer singularmente a las partes. La frase de Pascal nos vuelve a conducir a la necesidad del ida y vuelta, que corre el riesgo de formar un círculo vicioso, pero que puede también constituir un círculo productivo, como un movimiento de lanzadera que estimula el desarrollo del pensamiento. Eso lo he dicho y lo he repetido en el curso de la polémica con J.P. Dupuy, que también me percibía como buscando el ideal de un pensamiento soberano que englobara al todo. Por el contrario, yo me ubico en el punto de vista de la deficiencia congénita del conocimiento, porque acepto la contradicción y la incertidumbre, pero al mismo tiempo, la conciencia de esa deficiencia me llama a luchar activamente contra la mutilación. Es efectivamente el combate con el ángel. Hoy yo agregaría esto. La complejidad no es solamente la unión de la complejidad con la no complejidad, simplificación. La complejidad se halla en el corazón de la relación entre lo simple y lo complejo, porque una relación tal es a la vez antagonista y complementaria. Creo profundamente que el mito de la simplicidad ha sido extraordinariamente fecundo para el conocimiento científico que quiere ser un conocimiento no trivial, que no busca lo invisible detrás del fenómeno. Bacheral
decía, no hay otra ciencia que la de lo oculto, pero buscando lo invisible encontramos detrás del mundo de las apariencias y de los fenómenos el trasmundo de las leyes que en conjunto constituyen el orden del mundo. Si seguimos este proceso, llegamos a la visión de un trasmundo más real que el mundo real, porque está fundado sobre el orden, y nuestro mundo real tiende a devenir un poco, como en la filosofía hinduista, el mundo de las apariencias, de Maya, de las ilusiones, de los epifenómenos. El verdadero problema al que volveré es que ese mundo de las apariencias, de los epifenómenos, del desorden, de las interacciones, es al mismo tiempo nuestro mundo, y que en el trasmundo no existe el orden soberano, sino otra cosa. Esa otra cosa nos es indicada por la extraña coexistencia de la física cuántica con la física einsteiniana. Nos es revelada por la experiencia de Aspect llevada a cabo para poner a prueba a la paradoja de Einstein, Podolsky, Rosen. Esa experiencia muestra que lo que Einstein consideraba absurdo, es decir, falso, era verdadero. Me gustaría interrogar a vuestro amigo el físico sobre el significado de esa experiencia. Yo conozco tres tipos de interpretaciones. La de Bohm, seguida por J.P. Vigier, la de Spagnat y la de Costa de Beauregard. Nuestro universo, en el cual todas las cosas están separadas en y por el espacio, es al mismo tiempo un universo en el que no hay separación. Esto muestra que en nuestro universo de la distinción hay una otra cosa por detrás en la cual no hay distinción. En el plano de la complejidad, eso quiere decir que en el trasmundo no hay ni complejidad, ni simplicidad, ni desorden, ni orden, ni organización. Ahora bien, algunos podrían reconsiderar desde este ángulo las ideas taoístas sobre el vacío insondable, considerado como realidad única y fundamental. Para mí, la idea fundamental de la complejidad no es que la esencia del mundo es compleja y no simple, es que esa esencia es inconcebible. La complejidad es la dialógica orden, desorden, organización. Pero detrás de la complejidad, el orden y el desorden se disuelven, las distinciones se esfuman. El mérito de la complejidad es el de denunciar la metafísica del orden. Como lo dijera muy bien Whitehead, detrás de la idea de orden hay dos cosas. La idea mágica de Pitágoras, de que los números son la realidad última, y la idea religiosa todavía presente, tanto en Descartes como en Newton, de que el entendimiento divino es el fundamento del orden del mundo. Ahora bien, cuando uno ha retirado el entendimiento divino y a la magia de los números, ¿qué queda? ¿Las leyes? ¿Una mecánica cósmica autosuficiente? ¿Es la realidad verdadera? ¿Es la naturaleza verdadera? A esa visión débil yo opongo la idea de la complejidad. Dentro de ese marco, yo diría que acepto plenamente relativizar la complejidad. Por otra parte, ella integra a la simplicidad y por otra parte, se abre solo sobre lo inconcebible. Estoy totalmente de acuerdo con esas condiciones para aceptar la complejidad como principio del pensamiento que considera al mundo y no como el principio revelador de la esencia del mundo. Es en ese sentido regulador que he querido formular algunas reglas. Se encuentran en las páginas que llamo Los mandamientos de la complejidad. No voy a repetirlos aquí, pero hay 10 principios: la inevitabilidad del tiempo, de la relación entre el observador y la observación, de la relación entre el objeto y su ambiente, etc.
Lo remito a ello. De aquí lo que para mí es la complejidad. He aquí lo que para mí es la complicidad, es decir, la complejidad. ¿Por qué he hecho involuntariamente, por qué he dicho involuntariamente complicidad? Es que me siento en profunda complicidad con mi crítico Antonio Márquez. Creo que lo reencuentro en ese nivel. La complejidad no es un fundamento, es el principio regulador que no pierde nunca de vista la realidad del tejido fenoménico en la cual estamos y constituye nuestro mundo. Se ha hablado también de monstruos y yo creo, efectivamente, que lo real es monstruoso. Es enorme, está fuera de toda norma, escapa, en última instancia, a nuestros conceptos reguladores, pero podemos tratar de gobernar al máximo a esa regulación. El desarrollo de la ciencia. Para pasar a otro tema, quisiera decir que al hablar de la ciencia clásica, he concebido como, así también lo han hecho a su manera, Prigogine y Stenger, un tipo ideal abstracto. Sin duda que yo no he explicitado que se trataba de un tipo ideal, de una racionalización utópica, como decía Max Weber. En lo que he publicado hasta el presente hay una carencia que no encontrarán más en mi próximo libro. He omitido mostrar cómo, y a pesar de su ideal simplificador, la ciencia ha progresado porque era de hecho compleja. Ella es compleja porque en el nivel mismo de su sociología hay una lucha, un antagonismo complementario entre su principio de rivalidad, de conflictualidad entre ideas o teorías, y su principio de unanimidad, de aceptación de la regla de verificación y de argumentación. La ciencia se funda sobre el consenso y a la vez sobre el conflicto. Ella marcha al mismo tiempo sobre cuatro patas, independientes e interdependientes. La racionalidad, el empirismo, la imaginación, la verificación. Hay una conflictualidad permanente entre racionalismo y empirismo. Lo empírico destruye las construcciones racionales que se reconstituyen a partir de nuevos descubrimientos empíricos. Hay una complementariedad conflictiva entre la verificación y la imaginación. Finalmente, la complejidad científica es la presencia de lo no científico en lo científico, que no anula a lo científico, sino que por el contrario le permite expresarse. Creo que efectivamente toda la ciencia moderna, a pesar de las teorías simplificadoras, es una empresa muy compleja. Ustedes han tenido toda la razón al aportar ejemplos para mostrar que en su proceder la ciencia no ha buscado siempre, obsesivamente, la simplificación. Luego habrá que hablar, al hacer la historia de la ciencia, de ese periodo considerado como una derrota, pero que sin embargo tan rico que llamamos la ciencia romántica. He dejado de lado problemas muy interesantes y he pecado por simplificación y no por complejización. Con respecto al reduccionismo, la cuestión es efectivamente mucho más sutil de lo que parecía. Toda conquista del reduccionismo se paga, en realidad, con una nueva complejización. Tomemos el ejemplo tan reciente de la biología molecular. Aparentemente, parecía anunciar la victoria de los reduccionistas sobre los vitalistas, porque mostraba que no hay materia viviente, sino sistemas vivientes. Pero Popper nos ha mostrado que el reduccionismo físico-químico debió pagarse con la reintroducción de toda la historia del cosmos, es decir, por lo menos 15.000 millones de años de acontecimientos, porque para poder reducir lo biológico a lo químico, es necesario rehacer toda la historia de la materia viviente, de la constitución de las partículas, de los astros, de los átomos,
del átomo de carbono. Así es que ese reduccionismo se paga con una complejización histórica. Atlan nos muestra que reducir lo biológico a lo físico-químico lleva a complejizar lo físico-químico. Yo he agregado que el reduccionismo biológico se paga con la introducción de nociones que no estaban previstas en ese programa reduccionista. La idea de máquina, la idea de información, la idea de programa. Ahora bien, el desarrollo de la ciencia sigue este sorprendente principio. Jamás encontramos lo que buscamos. Más aún, encontramos lo contrario de lo que buscamos. Creemos encontrar la llave, el elemento simple, y encontramos algo que relazca y da vuelta al problema. Yo agregaría, siempre en relación con la idea de reduccionismo, que como dijeran ustedes, reducir la química a la microfísica no impide que la química permanezca. Hay en efecto niveles, jerarquías, o más bien, no hay solamente jerarquías, hay también diferentes ángulos de observación, el punto de vista del observador, hay también niveles de organización. En ciertos niveles de organización emergen ciertas cualidades y propiedades específicas de esos niveles. Es necesario entonces hacer intervenir consideraciones nuevas en cada nivel. Aquí también hay límites para el reduccionismo. Todo esto para decir que el corazón de la complejidad es la imposibilidad tanto de homogeneizar como de reducir. Es la cuestión de las unitas multiplex. Ruido e información. Hay algo en mi programa de esclarecimiento que no he podido hasta ahora aclarar. Es el discurso de Manuel Araujo Jorge. Sin querer hacer un cara a cara ni por otra parte un cuerpo a cuerpo, quiero seguir los puntos de articulación de una discusión crítica. Ante todo, algunas de mis formulaciones han podido tal vez dejar entender que el ruido es, para mí, la única fuente de novedad. He parecido, por lo tanto, reaccionar demasiado pronto a las tesis canónicas de la biología molecular y a la explicación por el azar de toda evolutiva. Pero yo he escrito que el azar, siempre indispensable, no está nunca solo y no lo explica todo. Es necesario que haya un reencuentro entre lo aleatorio y una potencialidad organizadora. Eso es que yo no reduzco lo nuevo al ruido. Hace falta algo, tal como una potencialidad reorganizadora, incluida en la autoorganización, que reciba al acontecimiento aleatorio. En segundo lugar, él ha hecho alusión a la crítica de Atlan sobre la alta y la baja complejidad. Yo he tenido en cuenta esa crítica en mi segundo volumen de El método. Me he corregido, he hecho mi autocrítica. Si él me ha psicoanalizado, sin duda con justeza, él no ha tal vez psicoanalizado mis actitudes autocorrectivas. Ciertamente, continúo hallando muy rica la idea de que cuanta más complejidad existe, más diversidad hay, más interacciones existen, más hay de aleatorio, es decir, que la muy alta complejidad desemboca en el límite, en la desintegración. Sigo pensando que los sistemas de alta complejidad que tienden a desintegrarse, que tienden a desintegrarse, no pueden luchar contra la desintegración más que mediante su capacidad para crear soluciones a los problemas. Pero yo he subestimado sin duda la necesidad de restricciones, es decir, de orden impuesto. Es necesario que les diga también que en mi lucha contra la metafísica del orden, que reinará desde el comienzo de los años 1970, hoy no reina más, la obsesión por destronar el orden pudo parecer privilegiar al desorden.
Creo asimismo que desde el primer volumen de El método yo formulo algo que es totalmente diferente al principio del orden a partir del ruido de Atlan. Si bien había partido de esa idea, ella misma surgida de la idea de von Foerster, Order from Noise, yo he introducido no solamente la idea de organización, que estaba ausente de ambas concepciones, sino que he propuesto el tetragrama orden, desorden, interacción, organización. Ese tetragrama no puede ser comprimido. No podemos reducir la explicación de un fenómeno ni a un principio de orden puro, ni a un principio de desorden puro, ni a un principio de organización último. Hay que mezclar y combinar esos principios. El orden, el desorden y la organización son interdependientes y ninguno es prioritario. Si alguno dice que el desorden es originario, ese es Serres, pero yo no, ni Atlan, ni Prigogine. Mi idea del tetragrama no es de ningún modo análoga a la fórmula del tetragrama del monte Sinaí, que entrega las tablas de la ley. Es por el contrario un tetragrama que dice, he aquí las condiciones y los límites de la explicación. Yo agrego que en el desarrollo de la esfera biológica hay no solamente capacidad de integrar los desórdenes o de tolerarlos, sino también de incrementar el orden. El orden biológico es un orden nuevo, porque es un orden de regulación, de homeostasis, de programación, etc. También he dicho hoy que la complejidad es correlativamente la progresión del orden, del desorden y de la organización. He dicho también que la complejidad es el cambio de las cualidades del orden y del desorden. En la muy alta complejidad, el desorden se vuelve libertad y el orden es mucho más regulación que restricción. Por lo tanto, he modificado mi punto de vista y una vez más lo he modificado complejizándolo. En cuanto concierne a la teoría de la información, también he evolucionado. Lamento un poco haber introducido la información en el primer volumen del método. Lo que me había fascinado era haber descubierto a partir de Brillouin que la información podía ser definida físicamente. En realidad era una verdad parcial. La información debe ser definida de manera físico-bioantropológica. La información tiene algo físico, indudablemente, pero no aparece más que con el ser viviente. Lo hemos descubierto muy tardíamente en el siglo XX. Agregaría que el rol de la noción de información, así como el de la entropía y la de negentropía, ha disminuido para mí. La teoría de la información me parece más y más un instrumento teórico heurístico y no más una clave fundamental de inteligibilidad. No puedo situarme en el interior de esa teoría. No puedo más que utilizar lo que aporta esa teoría o más bien sus prolongaciones del tipo Brillouin o Atlan. Por lo demás, el término negentropía casi desapareció en mis escritos siguientes porque no lo juzgo más demasiado útil. Información y conocimiento. Una vez dicho lo anterior, vayamos al problema clave de la diferencia entre información y conocimiento. Problema clave, creo yo. Me vuelve aquí una frase de Eliot. ¿Cuál es el conocimiento que perdemos con la información y cuál es la sabiduría que perdemos con el conocimiento? Son niveles de realidad totalmente diferentes. Yo diría que la sabiduría reflexiva, que el conocimiento es organizador y que la información se presenta bajo la forma de unidades cuyo rigor es designable como bits. Para mí, la noción de información debe ser vuelta totalmente secundaria con respecto a la idea de computación. El pasaje del primer al segundo volumen del método es el pasaje a la dimensión computacional. ¿Qué es lo importante? No es la información, sino la computación que trata, y yo diría incluso extrae, informaciones del universo.
Estoy de acuerdo con Foerster al decir que las informaciones no existen en el universo, las extraemos de la naturaleza. Formamos los elementos y acontecimientos en signos, le arrancamos la información al ruido a partir de las redundancias. Las informaciones existen desde el momento en que los seres vivientes se comunican entre ellos e interpretan sus signos. Pero antes de la vida, la información no existe. La información supone la computación viviente. Más aún, debo hacer la precisión siguiente. La computación no se reduce de ningún modo al tratamiento de la información. La computación viviente conlleva para mí una dimensión no digital. La vida es una organización computacional que conlleva una organización cognitiva indiferenciada en sí misma. Ese conocimiento no se conoce a sí mismo. La bacteria no sabe lo que sabe y no sabe que sabe. El aparato cerebral de los animales constituye un aparato diferenciado del conocimiento. No computa directamente los estímulos que los receptores sensoriales seleccionan y codifican. Computa las computaciones que hacen sus neuronas. Aparece entonces la diferencia entre información y conocimiento, porque el conocimiento es organizador. El conocimiento supone una relación de apertura y de clausura entre el conocedor y lo conocido. El problema del conocimiento, así como el de la organización viviente, es el de ser a la vez abierto y cerrado. Es el problema del cómputo autoexreferente. Es el problema de la frontera que aísla a la célula y que al mismo tiempo la hace comunicarse con el exterior. El problema es el de concebir la apertura que condiciona a la cláusula y viceversa, a la clausura y viceversa. El aparato cerebral está separado del mundo exterior por sus mediadores que lo ligan a ese mundo. Aparece aquí una idea en la que creo mucho. El conocimiento supone no solamente una separación cierta y una cierta separación con el mundo exterior, sino que supone también una separación de sí mismo. Mi espíritu, por más malicioso que sea, ignora todo acerca del cerebro del cual depende. No puede adivinar por sí mismo qué funciona a través de interacciones intersinápticas entre miríadas de neuronas. ¿Qué es lo que conoce mi espíritu acerca de mi cuerpo? Nada. Lo que mi espíritu conoce de mi cuerpo no pudo conocerlo más que mediante medios exteriores, los medios de la investigación científica. He dado el ejemplo de Antonio y de Cleopatra. En el momento en que Antonio grita su amor por Cleopatra, no sabe que él está compuesto de algunos miles de millones de células que en sí mismas ignoran quién es Cleopatra. Ellas ignoran que constituyen a un hombre que se llama Antonio, que está enamorado de Cleopatra. Es sorprendente que el conocimiento emerge de un iceberg de desconocimiento prodigioso en nuestra relación con nosotros mismos. Lo desconocido no es solamente el mundo exterior, es sobre todo nosotros mismos. Así es que vemos cómo el conocimiento supone la separación entre el conocedor y lo conocido y supone la separación interna con nosotros mismos. Paradigma e ideología. Conocer es producir una traducción de las realidades del mundo exterior. Desde mi punto de vista, somos coproductores del objeto que conocemos. Cooperamos con el mundo exterior y es esa coproducción la que nos da la objetividad del objeto. Somos coproductores de la objetividad. Es por ello que hago de la objetividad científica no solamente un dato, sino también un producto. La objetividad concierne igualmente a la subjetividad. Creo que podemos hacer una teoría objetiva del sujeto a partir de la autoorganización propia del ser celular, y esa teoría objetiva del sujeto nos permite concebir los diferentes desarrollos de la subjetividad hasta el hombre sujeto consciente. Pero esa teoría objetiva no anula el carácter subjetivo del sujeto.
Voy a pasar muy rápidamente sobre la idea de paradigma, ya que yo doy una definición diferente de aquella, hesitante e incierta de Q. Yo doy una definición que se sitúa aparentemente a mitad de camino entre la definición de la lingüística estructural y la definición vulgática. Un paradigma es un tipo de relación lógica, inclusión, conjunción, disyunción, exclusión, entre un cierto número de nociones o categorías maestras. Un paradigma privilegia ciertas relaciones lógicas en detrimento de otras, y es por ello que un paradigma controla la lógica del discurso. El paradigma es una manera de controlar la lógica y a la vez la semántica. Unas pocas palabras también sobre la cuestión de la ideología. Para mí la palabra ideología tiene un sentido totalmente neutro. Una ideología es un sistema de ideas. Cuando hablo de ideología, no denuncio ni designo las ideas de otros. Yo llevo una teoría, una doctrina, una filosofía a su grado cero, que es el de ser un sistema de ideas. Ciencia y filosofía. Ahora bien, acerca del problema ciencia-filosofía, hay una precisión que me parece también indispensable. Mi libro Ciencia con Conciencia empieza con un artículo que se llama Por la ciencia. Quiere decir que para mí la ciencia es la aventura de la inteligencia humana que ha aportado descubrimientos y enriquecimientos sin precedentes, a los que la reflexión solamente era incapaz de acceder. Shakespeare: hay más cosas en el cielo y sobre la tierra que en toda vuestra filosofía. Ello no me lleva de ninguna manera a echar de menos, por lo tanto, toda filosofía, porque hoy, en ese mundo glacial, se halla el refugio de la reflexividad. Pienso que la unión de una y otra, por más difícil que sea, es posible, y no me resigno al estado de disyunción o de divorcio que reina y que es generalmente sufrido o aceptado. Segundo punto de vista sobre la ciencia. Soy totalmente ajeno a los laboratorios de ciencias especializadas, pero me intereso por las ideas incluidas o implícitas en las teorías científicas. Me intereso sobre todo en el repensamiento al que llaman los avances de las ciencias físicas y biológicas. Así es que, para tomar nuevamente el ejemplo de la partícula, hemos pasado de la partícula concepto fundamental a la partícula concepto frontera. De aquí en más, la partícula no lleva de nuevo, de ningún modo, a la idea de sustancia elemental simple, sino que nos conduce a la frontera de lo inconcebible y de lo indecible. Así es que he hecho la apuesta de que hemos entrado en la verdadera época de revolución paradigmática profunda, digamos incluso más radical que aquella de los siglos XVI y XVII. Creo que participamos en una transformación secular que es muy difícil de ver porque no disponemos de un futuro que nos permita vislumbrar el logro de la metamorfosis. Como comparación, diría que es como el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las flotas norteamericanas y japonesas estaban en lucha. Barcos, torpederos, acorazados, submarinos, aviones combatían entre sí a lo largo de cientos de kilómetros. Eran miles de combates singulares, cada uno de ellos aleatorio y ajeno a los demás. Finalmente una flota se bate en retirada y decimos: los norteamericanos han ganado. Entonces, finalmente, cada uno de los combates singulares cobra sentido. Hay hoy en día un nudo gordiano y una revolución en curso, muy difíciles combates. No hay coincidencia entre la conciencia del científico y lo que él hace en verdad. Entonces me dicen ustedes: es el científico quien tiene razón, pero ¿sabe él lo que hace? ¿Tiene la ciencia conciencia de su transformación? No hay seguridad absoluta. La conciencia de sí no es una garantía de superlucidez. Lo verificamos sin cesar en la vida cotidiana. En mi opinión, las tomas de conciencia necesitan autocrítica.
pero ésta necesita ser estimulada por la crítica. Hay desafortunadamente en el universo de los científicos un conformismo, una satisfacción tanto más grande cuanto que enmascara la pregunta cada vez más terrorífica. ¿Hacia dónde va la ciencia? Una pregunta se ha planteado después de Hiroshima, en el exterior y luego en el interior de la conciencia del sabio atómico. La tecnoburocratización de la ciencia le plantea al ciudadano, como así también al científico, el problema de la ciencia como fenómeno social. Ciencia y sociedad. La relación ciencia-sociedad es muy compleja porque la ciencia, que partió de la periferia de la sociedad gracias a ciertos espíritus independientes, se ha vuelto una institución a través de las sociedades científicas, de las academias. Hoy en día, la ciencia se ubica en el corazón de la sociedad. Difundiendo su influencia sobre la sociedad, sufre ella misma la determinación tecnoburocrática de la organización industrial del trabajo. Es muy difícil percibir las interretroacciones entre ciencia y sociedad. Es también una sociología compleja, un conocimiento complejo, el que permitirá comprender esas relaciones. Nos planteamos estas preguntas bien tardíamente. Ha sido muy recientemente que, por ejemplo, en Francia, hace 2 años, se ha creado un comité CTS, Ciencia, Técnica, Sociedad, para elucidar estos problemas, porque ninguna disciplina instituida permite elucidar este tipo de interacciones. Este comité se mueve muy mal y con mucha dificultad en la medida en que es difícil crear un marco conceptual transdisciplinar. Ciencia y psicología. Jorge Correia, jesuino, ha señalado mi insuficiente atención en relación a Piaget. Estoy de acuerdo. Es por razones a la vez aleatorias y contingentes que le he dado tan poco lugar explícito a Piaget. Ante todo, los autores que han sido citados en abundancia en mi trabajo son aquellos que yo he descubierto después de 1968 y sobre los cuales yo tomaba notas en relación con el método. Conocía a Piaget desde antes y lo he releído poco. He releído la obra colectiva de la Pleiades sobre epistemología, que incluye textos muy importantes. Así es que Piaget parece subestimado en mis libros, siendo que es un autor crucial. Se ubica en el cruce de caminos entre las ciencias humanas, la biología, la psicología y la epistemología. Creo que en, en el conocimiento del conocimiento no voy a subestimar a la epistemología genética. Aún más, me he dado cuenta, releyendo el volumen de la Pléiade de Piaget, que Piaget había tenido esta idea de circuito de ciencias, idea que he expresado de modo un tanto diferente en lo que yo llamo mi circuito epistemológico, que insiste mucho sobre los hiatos y las dificultades. Luego Piaget aporta la idea del sujeto epistémico que yo encuentro fecunda. Soy partidario del constructivismo piagetiano, pero con una reserva que le falta al constructor del constructivismo. Piaget ignoraba que son necesarias fuerzas organizacionales complejas, innatas, para que haya muy fuertes aptitudes para conocer y aprender. Hace falta que haya mucho de innato en el sentido no de programa innato de comportamiento, sino de estructuras innatas capaces de adquirir. El diálogo Piaget-Chomsky es un poco un diálogo de sordos, el aspecto bárbaro de una discusión entre dos espíritus civilizados. Piaget tenía una gran dificultad en admitir el fuerte rol de eso que podemos llamar las estructuras internas de la percepción, de la construcción. Chomsky permaneció fijado en ese innatismo sin plantearse la pregunta que se plantea Piaget: ¿de dónde viene la construcción de estructuras innatas? Esa construcción no puede ser más que el fruto de una dialógica con el medio exterior, pero el estado actual de los conocimientos no permite ninguna explicación.
Es por eso que Piaget se las ingenió para encontrar una clave con una teoría de la fenocopia. Finalmente estoy con Piaget en cuanto al origen biológico del conocimiento, pero me sorprendió en mis descubrimientos ulteriores el hecho de que Piaget permaneció en el nivel de la idea de organización y de regulación sin acceder a la problemática compleja de la autoorganización. Sin justificarme, lo digo para explicarme y también para lamentar un silencio injusto, ustedes tienen también razón acerca de la dimensión psicológica que parece ausente de mis preocupaciones. Aunque intento integrarla en el libro que escribo, les recuerdo que en mis estudios sobre el hombre y la muerte y sobre el hombre imaginario, esta dimensión estaba totalmente presente. Competencias y límites. Vuelvo al problema clave de los límites. ¿Cómo pensar a pesar de los límites, sirviéndonos de las contradicciones? ¿Cómo pueden las aporías que nos impiden pensar ayudarnos de otra manera, estimularnos a pensar? Recordemos las aporías bien conocidas. ¿Cómo podemos aprender si no sabemos ya? Si ya sabemos, no aprendemos entonces nada. Y sin embargo, aprendemos a nadar, a conducir, a aprender. No hay entonces que dejarse bloquear por contradicciones lógicas, pero no hay que caer, sin duda, en el discurso incoherente. Un autor no oculto. ¿Debo responderles acerca de de las preguntas que me conciernen? No voy a responderles acerca de las cuestiones más subjetivas, aunque mi subjetividad quisiera responderles, pero asimismo haga falta, tal vez, que yo exprese la conciencia de existir personalmente en mi obra. Yo soy un autor no oculto. Quiero decir con ello que me diferencio de aquello que se disimulan, de aquellos que se disimulan detrás de la aparente objetividad de sus ideas, como si la verdad anónima hablara a través de su pluma. Ser autor es asumir las ideas propias, para mejor y para peor. Soy un autor que aún más se autodesigna. Quiero decir que la exhibición comporta también humildad. Ofrezco mi dimensión subjetiva, la pongo sobre la mesa, dándole al lector la posibilidad de detectar y de controlar mi subjetividad. Trato de ser denotativo, dando definiciones y creo definir todos los aspectos que ofrezco. Pero una vez planteada la definición, me dejo llevar por el lenguaje, en todo eso que la connotación aporta de resonancia y de evocación. Soy sensible a los poderes, a los encantos de la connotación. Cedo, pero también me sirvo de ella. En lo que concierne a la analogía, se me reprochan mis metáforas. Ante todo, hago metáforas sabiendo que son metáforas. Es mucho menos grave que hacer metáforas sin saberlo. Aún más, he sabido que la historia de las ciencias está hecha de migración de conceptos, es decir, literalmente de metáforas. El concepto de trabajo de origen antroposociológico se ha vuelto un concepto físico. El concepto científico de información que surgió del teléfono se ha vuelto un concepto físico y ha migrado luego a la biología, donde los genes se han vuelto portadores de información. La migración de conceptos. Los conceptos viajan y más vale que viajen sabiendo que viajan. Más vale que no viajen clandestinamente. Es bueno también que viajen sin ser detectados por los aduaneros. De hecho, la circulación clandestina de conceptos ha asimismo permitido a las disciplinas de asfixiarse, destrabarse. La ciencia estaría totalmente trabada si los conceptos no migraran clandestinamente. Mandelbrot decía que los grandes descubrimientos son el fruto de errores en la transferencia de conceptos de un campo a otro, llevados a cabo
agregaba él, por el investigador de talento. Hace falta talento para que el error se vuelva fecundo. Ello muestra también la relatividad del error y de la verdad. Ustedes han hecho alusión a mi tendencia a los juegos de palabras, como por ejemplo los límites de la conciencia y la conciencia de los límites. Hegel, Marx, Heidegger eran afectos a los juegos de palabras. Eso me divierte. Muchos amigos leyendo mis manuscritos me han dicho: quita esos retruécanos, los científicos no van a tomarte en seriamente. He estado tentado de seguir el consejo de mis amigos. Luego he dicho no, eso me va a herir. He querido darme un pequeño placer subjetivo completamente complementario. Es grave. Creo que no es solamente el autor, sino las palabras las que juegan en sí mismas. Como decía el poeta, las palabras hacen el amor. En la fórmula citada sobre los límites de la conciencia, lo que es interesante es el balance y la inversión. Invertimos, permutamos los términos y el predicado se vuelve sujeto, el sujeto predicado. Allí mismo operamos eventualmente un movimiento circular y el pensamiento se desencadena de una manera recursiva. Es el efecto que retroactúa sobre la causa y el producto que se vuelve sobre el productor. Esa misma idea de bucle recursivo puede ser expresada poéticamente. Gerard de Nerval ha dicho: la 13ª vuelta es siempre la primera. No diremos: ¿por qué habla usted así, señor? Podríamos decir simplemente que cuando son las 13 horas es la 1, y eso es todo. Pero perderíamos el bucle, o como dice Eliot, el fin es allí donde partimos. Comprendemos muy bien lo que quiere decir. Hay que entender que las metáforas son parte de la capacidad de convivencia del lenguaje y de las ideas. La razón. ¿La razón? Yo me considero racional, pero parto de la idea de que la razón es evolutiva y que lleva en sí misma a su peor enemigo. Es la racionalización la que corre riesgo de sofocarla. Hay que tener presente todo lo que ha sido escrito sobre la razón por Horkheimer, Adorno o Marcuse. La razón no está dada, no corre sobre rieles, puede autodestruirse mediante los procesos internos que constituyen la racionalización. Esta representa el delirio lógico, el delirio de coherencia que deja de ser controlado por la realidad empírica. En mi opinión, la razón se define por el tipo de diálogo que mantiene con un mundo exterior que le opone resistencia. Finalmente, la verdadera racionalidad reconoce a la irracionalidad y dialoga con lo irracionable. Hace falta repetir que en la historia del pensamiento, pensadores irracionalistas han aportado a menudo la corrección racional a racionalizaciones de mentes. Kierkegaard ha dicho que Hegel, el Herr profesor sobre todo sobre el universo, sabe todo sobre el universo, simplemente ha olvidado quién es él. Hacía falta creerse místico para hacer esa referencia racional. Niels Bohr, muy racionalmente, nos hace aceptar la aporía de la onda y el corpúsculo, al menos al punto de que no podemos ir más allá. Hablemos nuevamente de Piaget. La razón es evolutiva y va aún a evolucionar. Creo que la verdadera racionalidad es profundamente tolerante por los misterios. La falsa racionalidad ha tratado siempre de primitivos, infantiles, prelógicos, a poblaciones donde había una complejidad de pensamiento. No solamente en la técnica, en el conocimiento de la naturaleza, sino también en los mitos. Por todas esas razones, creo que estamos al comienzo de una gran aventura. En el paradigma perdido, digo que la humanidad tiene varios comienzos. La humanidad no ha nacido una sola vez, ha nacido muchas veces y yo soy de los que esperan un nuevo nacimiento.
Explico ahora el término edad de hierro planetaria. La edad de hierro planetaria señala que hemos entrado en la era planetaria en la cual todas las culturas, todas las civilizaciones están de ahora en más en interconexión permanente. Indica al mismo tiempo que a pesar de las intercomunicaciones, estamos en una barbarie total en las relaciones entre razas, entre culturas, entre etnias, entre potencias, entre naciones, entre superpotencias. Estamos en la edad de hierro planetaria y nadie sabe si saldremos de ella. La coincidencia entre la idea de edad de hierro planetaria y la idea de que estamos en la prehistoria del espíritu humano, en la era bárbara de las ideas, no es fortuita. Prehistoria del espíritu humano quiere decir que en el plano del pensamiento consciente no estamos más que al comienzo. Estamos aún sometidos a modos mutilantes y disyuntores de pensamiento y es aún muy difícil pensar de manera compleja. La complejidad no es una receta que yo aporto, sino un llamado a la civilización de las ideas. La barbarie de las ideas significa también que los sistemas de ideas son bárbaros unos con respecto a los otros. Las teorías no saben convivir unas con otras. Nosotros no sabemos en el plano de las ideas convivir verdaderamente. ¿Qué quiere decir la palabra barbarie? La palabra barbarie evoca lo incontrolado. Por ejemplo, la idea de que el progreso de la civilización se acompaña de un progreso de la barbarie es una idea totalmente aceptable si comprendemos un poco la complejidad del mundo histórico-social. Es cierto, por ejemplo, que en una civilización urbana que aporta tanto bienestar, tantos desarrollos técnicos y de otro tipo, la atomización de las relaciones humanas conduce a agresiones, a barbaries, a insensibilidades increíbles. Debemos comprender esos fenómenos y no espantarnos. Creo que es una toma de conciencia tanto más importante cuanto que, hasta una época muy reciente, hemos vivido habitados en la idea de que íbamos a culminar la historia, que nuestra ciencia había adquirido lo esencial de sus principios y sus resultados, que nuestra razón estaba finalmente a punto, que la sociedad industrial se encaminaba bien, que los subdesarrollados iban a desarrollarse, que los desarrollados no eran subdesarrollados. Habíamos tenido la ilusión eufórica del casi fin de los tiempos. No se trata hoy en día de desombrecerse en el apocalipsis y el milenarismo. Se trata de ver que estamos, tal vez, al final de un cierto tiempo y esperémoslo al comienzo de tiempos nuevos. Fin.